Hay un proceso de cambio de cuando hacía yoga kundalini, dejé de hacerlo y tardé un proceso de al menos 1 o 2 años en estabilizar mi energía y sellar todas las fugas energéticas que tenía debido a esa práctica. Y con todo esto no quiero decir que el yoga kundalini sea malo para todas las personas, simplemente que para personas que son energéticamente sensibles es un yoga que no nos hace bien. Bienvenido a Queendom Sensible, el podcast donde honramos la sensibilidad energética en todas sus formas. Un espacio único donde comparto mi manera personal de vivir la sensibilidad siendo humana y medium moderna. Mi nombre es Andrea Tamaru y antes de comenzar te quiero invitar a respirar conmigo. Inhala y exhala. Bienvenido, bienvenida a este episodio en el que voy a compartirte una de las peores experiencias que he tenido con entidades del mundo energético y que estaba asociado a una práctica de yoga que estaba haciendo en ese momento y que estaba rompiendo mi aura. Tanto era así que me preguntaron si tomaba cocaína. Así que imagínate la práctica de yoga que tenía que ser para que fuera comparable a tomar droga. Mi nombre es Andrea Tamaru, soy medium moderna. Y como medium moderna hay prácticas que hace años no había y que ahora se han instaurado como prácticas normales, incluso que se invita a hacerlas para mejorar nuestra salud mental, física, emocional y energética. Y una de estas prácticas es el yoga. Y te voy a hablar en específico del yoga kundalini. Tal y como yo lo entiendo, el yoga kundalini dentro de los tipos de yoga que hay es como el más espiritual o más elevado. Básicamente es un tipo de yoga en el cual haces mantras, cantas en sánscrito, mudras en sentido con las manos, pero también haces asanas, que son las posiciones de yoga, y a veces incluso llegas a visualizar. Es decir, es un tipo de yoga que te llena y te ocupa por completo la mente y el cuerpo. Eso hace que tu energía se limpie, pero a la vez elevamos tanto nuestra energía que lo que hacemos es nos elevamos, nos despegamos del cuerpo y entonces deja el cuerpo desprotegido para que entren otro tipo de entidades y de cosas. Bien, esto es el concepto de hoy en día que yo tengo de lo que en ese momento yo estaba haciendo. Para que te hagas una idea, yo empecé a hacer yoga kundalini en 2010, cuando tuve una ruptura con mi pareja, no sabía quién era y yo quería buscarme. Y resulta que a través de una amiga de mi madre había cerca de donde yo vivía un chico que hacía yoga kundalini, entonces empecé ahí. Después de 4 años haciendo yoga kundalini, me mudé a Alemania y aquí volví a buscar el yoga kundalini porque en ese momento era lo que me hacía sentir en casa. Claro, llevaba 4 años practicándolo y seguir con ello es como esa estabilidad que buscamos cuando cambia nuestro entorno. Bien, en ese tiempo que yo estuve en Alemania resultó que mi núcleo familiar se rompió. Y en ese núcleo familiar lo único que me mantenía estable era mi práctica de yoga, así que lo que hice fue intensificarla. ¿Qué significa? Que si antes iba 1 vez a la semana, empecé a ir 3 veces a la semana a hacer ese yoga. Incluso en algunos momentos iba por la mañana a hacer satsang, que son como 2 horas de cantar mantras y mudras. Y a mí la verdad es que me gusta cantar y es algo que sigo conservando esa práctica, pero dejé de hacerla porque me elevaba tanto la energía que dejaba mi cuerpo físico desprotegido. Entonces ese yoga me proporcionaba una desconexión que me hacía conectar con algo mayor que yo, con algo que me hacía sentir especial, algo que me hacía sentir lo que no quería sentir a nivel humano, que estaba evitando ese dolor de la ruptura del núcleo familiar. Entonces, me acuerdo que en ese momento conocí a un par de personas que me guiaron en mi proceso de descubrir mi sensibilidad energética, porque se acababa de descorchar como una botella de champán y yo no sabía muy bien qué hacer con todo ello. Entonces una de esas personas me dijo, tienes que dejar de hacer ese yoga porque te está haciendo mal al campo.
Y es verdad que aunque mientras hacía yoga yo estaba muy feliz, a la que salía de las clases había como un bajonazo energético. Y esto sucede porque cuando estamos en grupo haciendo algo, la energía de cada persona influye en elevar la energía de la práctica que estamos haciendo y de mi propia energía, que de otra forma en principio no podría acceder a no ser que la cultive yo sola y la cultive con conciencia, que es lo que hoy en día hago, y hoy en día no necesito un grupo para tener unas experiencias, sino simplemente la conciencia y la intención para ello. O sea, hay un proceso de cambio de cuando hacía yoga Kundalini, dejé de hacerlo y tardé un proceso de al menos 1 o 2 años en estabilizar mi energía y sellar todas las fugas energéticas que tenía debido a esa práctica. Y con todo esto no quiero decir que el yoga Kundalini sea malo para todas las personas. Simplemente que para personas que son energéticamente sensibles es un yoga que no nos hace bien, porque nos despega de la desconexión que ya tenemos de por sí por nuestra sensibilidad. Personas que tengan una conexión muy fuerte y muy arraigada con su cuerpo, les viene bien para soltar y que su energía se mueva. Pero en mi caso, con mi sensibilidad, que yo ya estoy bastante desconectada de mi cuerpo, porque a veces me cuesta entender y aceptar que tengo un cuerpo físico y amar ese cuerpo físico, pues a mí esa práctica no me hacía bien. Y la peor experiencia que tuve fue cuando en ese momento yo estaba muy metida en el yoga Kundalini. Van todos vestidos de blanco, casualidad, soy también muy de blanco, pero era como ropa interior blanca, turbante blanco, pantalones blancos, jersey blanco, todo blanco, hasta el sujetador blanco, porque es verdad que el color de la ropa influye en la energía que expandes. De hecho, esa parte la sigo conservando y cuando hago ceremonias voy vestida de blanco, porque entiendo la funcionalidad que tiene. No obstante, cuando estaba ya muy metida decidí empezar la formación de yoga Kundalini. Y para ello me acuerdo que me fui a Mallorca, había alquilado un Airbnb y estaba súper cerca de donde hacíamos el training. Y el training era una semana completa, eran 3 semanas a lo largo de, creo que eran 6 meses, y había buscado pues a alguien que era súper famoso, era muy reconocido dentro del mundo del Kundalini y era en inglés. Entonces me acuerdo que teníamos como la satsang de por las mañanas de 6 a 8, luego teníamos un descanso y empezábamos las clases y luego por la tarde-noche al finalizar teníamos una meditación de media hora, cantar mantras y mantener un módulo específico. Bien, estaba acostumbrada a hacer todo, entonces para mí era como estar en casa. El problema surgió que cuando hacíamos la meditación de por las tardes, esa media hora de cantar, yo empezaba a mover mi cuerpo involuntariamente. ¿Qué quiere decirse? Estaba con los ojos cerrados, estaba cantando el mantra y sentía como mi cuerpo necesitaba moverse. Y hacía 2 tipos de movimiento. Uno era con las manos, hacer infinitos, y el otro era con mi mano derecha empezaba a hacer así, o sea, hacer, ¿cómo se dice?, espirales delante de mi cuerpo. Esto lo entendí años más tarde, que es lo que estaba haciendo, ¿vale? Pero realmente el infinito es un símbolo de protección. Yo ya estaba canalizando en ese momento sin tener ni idea de que lo estaba haciendo. Y cuando tú pones la mano y empiezas a hacer como espirales delante de tu cuerpo, lo que estaba haciendo era ajustar mis chakras. Porque los chakras son unos vórtices que tienen hacia adelante y hacia atrás, a excepción del primero y del séptimo, que son solo vórtices hacia arriba y hacia abajo, en los cuales cuando giras en el sentido de las agujas del reloj, estás abriendo el chakra y cuando giras en el sentido contrario, estás cerrando ese vórtice del chakra. Yo esto no lo sabía, pero yo me movía porque si no me movía, yo me sentía mal. Pero me estaba moviendo porque había algo interno mío que estaba intentando protegerme de lo que estaba haciendo, pero yo no era consciente de eso. Y lo que me pasó es que una de esas noches me fui a dormir. Y cuando me fui a dormir yo tenía una habitación en una casa con otras 2 habitaciones más, yo podía cerrar mi habitación y había mi habitación y al lado un baño. Yo me había duchado, había dejado todas mis cosas preparadas, todo ordenado, los zapatos bien puestos, la ropa encima de la silla para la mañana siguiente, la puerta cerrada pues por si acaso, y me había metido en la cama a dormir. A las 3 de la mañana
me despierto, pero es un despertar de agobio. Siento que hay un tentáculo en mi boca tapándomela, por lo tanto no puedo hablar, y tengo un tentáculo tocando mi glúteo, haciendo que mi cuerpo esté inmóvil. Y la visión que me llegaba a mi cabeza era la de un pulpo violeta. Yo en ese momento no sabía lo que era ese pulpo violeta. Ya te digo que no es algo bueno. Y yo pensé que era una entidad fallecida y mentalmente le vibré: vete a ver a esta chica que me había dicho deja de hacer yoga kundalini porque ya elevaba almas fallecidas. En ese momento yo no sabía hacerlo. Con los tiempos he aprendido, mis guías espirituales me han dado las herramientas para ello. Y le dije, vete a que ella te ayude porque yo no te puedo ayudar, no sé lo que quieres. No tengo ni idea. Y por mucho que yo vibrara mentalmente esas palabras al pulpo, el pulpo no se movía. Y yo no entendía nada, yo no podía mover mi cuerpo. Parecía que el pulpo no me estaba entendiendo y yo no sabía qué estaba pasando ahí. Entonces pedí ayuda en ese momento. Dije, por favor, que alguien me ayude, ¿qué es esto? En ese momento vi a mi guía espiritual y me entró un chorro de energía por mi centro del corazón, mi chakra 4, que es el que une los 3 inferiores con los 3 superiores, los 3 chakras físicos con los 3 chakras más espirituales, más etéricos. Me entró una energía tan fuerte que hizo que se expandiera a lo largo de mi cuerpo. Sentí como los tentáculos del pulpo desaparecían y sentí un vacío de miedo enorme. Me encendí la luz enseguida en cuanto pude moverme y vi que las cosas de mi cuarto estaban patas arriba, como si alguien hubiera entrado y hubiera movido todo. Pero ¿cómo era posible si yo había cerrado la puerta del cuarto? Los zapatos estaban caídos, la ropa descolocada, ¿sabes? Como cuando entra alguien a robar a tu casa y mueve todo. Pues básicamente parecía así. Incluso mi neceser, que estaba en el cuarto, estaba en el baño. Y yo pensando, ¿cómo ha sido esto posible? ¿Qué ha pasado? Entonces, con muchísimo miedo, como sabía que a las 6 empezaba la satsang y quedaba poco tiempo, me vestí, cogí mis cosas y dije, antes que estar aquí sola en este cuarto, porque no entiendo qué es lo que ha pasado, me voy a ir a mantras a ver si me ayuda a conectar, a limpiar mi energía. Que por cierto, si quieres limpiar tu energía, he creado una meditación la cual tienes acceso cuando te registras en el enlace de la cajita de información de este espacio. Llegué a la sala donde estábamos haciendo la formación. Me senté a hacer meditación. Y mi guía espiritual me dijo, habla con el chico que lleva la formación. Esta persona que es muy reconocida dentro del mundo del Kundalini. Dije, vale, no sé cómo voy a hablar con esta persona, en plan, es un poco difícil, somos como a lo mejor 40 personas, ¿por qué de 40 personas me van a coger a mí o cómo voy a poder hablar con esa persona? Era como un poco, yo lo veía complicado. Lo dejé ahí, pero sentía todo ese miedo y no sabía qué es lo que había pasado. Ese mismo día, cuando nos sentamos a hacer la meditación de por la tarde y yo me volví a mover, porque cada día que habíamos hecho la meditación, que eran al menos 3 o 4 días desde que habíamos empezado la formación, yo seguía moviéndome. Y entonces, al terminar ese día, uno de los vigilantes que tenían me dijo, oye, perdona, ¿puedes ir a hablar con el chico de la formación? Tiene algo que decirte. Y yo, ok, vale, sí. Digo, wow, qué fuerte, o sea, solo tengo que ser para que las cosas funcionen. Y puedo hablar con esa persona porque tenía algo que decirle. Entonces, el hombre me mira y me dice, oye, ¿sabes que te mueves cuando meditas? Le digo, sí, sí sé que me muevo. Y me dice, pero entonces ¿es consciente o inconsciente? Digo, a ver, pues tiene una parte consciente de que yo dejo que mi cuerpo se mueva y otra parte inconsciente de que yo no sé cómo mi cuerpo se va a mover. O sea, en este caso haciendo infinitos o haciendo remolinos. Y me dice, oye, ¿por alguna razón has tomado alguna droga? Y yo pensando, bueno, pues a ver, ¿fumado algún porro? Pues sí.
pero no sé a qué te refieres, alguna seta alucinógena he probado también. Me dice, no, ¿has tomado cocaína? Y yo, no tengo ni idea ni de cómo conseguirla, ni de cómo tomarla, ni para qué, o sea, no tengo ningún deseo. Y me dice, tienes el campo tan desfragmentado como si tomaras cocaína. Y me quedé así como flipando, diciendo, ¿me estás llamando cocainómana? Cuando lo único que hago es practicar yoga kundalini como obsesionada con ello. Entonces le conté un poco la experiencia que había tenido esa noche y le dije, mi guía espiritual quiere hablar contigo. Y yo veía que mi guía espiritual estaba a mi lado y el hombre me dice, yo no veo a tu guía espiritual, no sé de qué me hablas. Mira, mi corazón se rompió en pedazos con esa experiencia y entendí que mi sensibilidad no es igual a la de los demás y que quien no respeta la sensibilidad de otras personas no merece que yo la comparta con ellos. Entonces me fui de esa interacción con esa persona muy, muy triste. Me di cuenta que no estaban atendiendo las necesidades, que no estaban preparados para gente sensible como yo, que viene con unas capacidades, que viene con una conexión más allá de la que ellos tienen para abrazarla, para entenderla, para guiarme en el proceso. Y lo único que me dijo fue, cuando hagas la meditación, intenta no moverte para nada, porque pierde todo el poder de la meditación. Me fui a dormir, dormí lo que pude y a los días siguientes estaba la formación, pero ya no estaba ahí. De hecho, cuando hacíamos la meditación yo intentaba no moverme y yo empezaba a llorar porque iba en contra de mi naturaleza el no moverme. Porque ese movimiento yo no lo entendía, pero en ese momento mis infinitos con las manos y mis remolinos delante de mi cuerpo estaban salvando mi energía. O sea, de forma intuitiva mi cuerpo sabía lo que tenía que hacer y no me estaban dejando hacerlo. Y porque alguien que yo consideraba con una autoridad me estaba diciendo algo, yo decidí hacerle caso a esa persona en vez de escucharme a mí y decir, mira, lo siento mucho, puede que seas un experto en eso, pero yo siento que esto es lo correcto. Así que cuando terminó esa semana, con todo el dolor de mi corazón, de haber estado 8 años practicando yoga kundalini a diario, de ser como mi salvación en un momento de oscuridad, tuve que dejar de hacerlo. Porque no me hacía bien. Incluso la gente que se suponía que era experta no podía ayudarme porque no entendía mi sensibilidad. Y me costó mucho encontrar otras personas que respetaran y entendieran y la cuidaran y la trataran con amor y con entendimiento hacia lo que estaba viviendo. Meses más tarde entendí que ese pulpo violeta que había visto es realmente un parásito energético. Los parásitos energéticos tienen el contrato que funciona de esta forma. Ellos se llevan tu experiencia humana consigo y a cambio tú tienes una experiencia que no estaba en tu camino de vida. Es decir, cuando yo encarné en la persona que ves ahora mismo delante tuyo, que estás escuchando como Andrea, en mi camino de vida no estaba el hacer una formación de yoga kundalini. Pero yo me había metido tanto, lo quería tanto, que en algún momento, y no sé cuándo sucedió esto, hice un contrato con este parásito energético de que si yo hacía la formación, él se podía llevar toda mi experiencia acumulada de llegar hasta ahí y pasar por la formación. Lo que pasa es que me di cuenta que esa entidad estaba ahí, a mitad de proceso. Y cuando yo la eché mentalmente para que se fuera, que la elevara, es que esa entidad no se iba a elevar sola, simplemente lo único que iba a hacer que se fuera era romper el contrato. Entonces, como yo pedí ayuda, mis guías espirituales vinieron para romper ese contrato y por eso yo ya no seguí con la formación. Por eso de repente vi la realidad de lo que esa formación estaba siendo, que no era para mí. Y entendí que nuestra fuerza está en entendernos, en pedir guía a nuestros guías espirituales siempre que vengan desde la luz, el amor y la verdad universal.
el que todos pasamos por la vida y nos llevamos cosas en el campo y no es algo malo, es parte de nuestra experiencia humana. De hecho, de esa semana que estuve haciendo de formación, el parásito no se quería ir porque el contrato no había finalizado. Lo que pasa es que yo me había pispado de que estaba ahí, no sé ni cómo, o sea, honestamente. Hay cosas que yo no te sé explicar, simplemente supe que estaba ahí porque recibí esa visualización y tuve esa experiencia. Me dejó muy mal sabor de boca y tardé casi, pues yo te diría, de entre 6 meses y un año en volver a reestabilizar mi energía y cerrar todas esas fracturas que tenía en mi campo, que hacían que no solo entraran parásitos como no, sino que entraran muchísimas otras cosas, entre guías negativos, orgones negativos, almas fallecidas, buenas y malas, y ya te hablaré de esto en otro vídeo porque quiero que aprendas a distinguir de qué entidades vienen desde la luz, qué entidades no vienen desde la luz y que no todas vienen a hacernos daño. O sea, hay algunas que vienen desde la oscuridad, pero no saben cómo pasar al otro lado, simplemente saben que tú eres la llave, porque al tener un cuerpo físico tenemos un poder muchísimo más grande que las entidades que no lo tienen. Ahora, la cuestión es que hemos olvidado quiénes somos, hemos olvidado nuestro poder, hemos olvidado las técnicas y las herramientas. Entonces, estar aquí en el mundo físico humano es parte de un proceso de recordar quiénes somos, para qué hemos venido y ayudar a la humanidad y a la Tierra a evolucionar. Entonces, mi granito de aportar es la información basada en mi experiencia con el mundo de las energías, porque considero que los niños que están llegando a la Tierra cada vez vienen con mayor sensibilidad. Y si ellos sienten que hay algo en la habitación, si sienten que hay algo debajo de la cama, es porque hay algo, y no explicarles como adultos que tienen un poder, explicarles herramientas para que puedan gestionar eso. Y me voy a emocionar porque el no entender mi sensibilidad o el no haber tenido un ejemplo que me hablara de las cosas buenas y de las cosas malas ha generado que durante algún tiempo rechazara esa sensibilidad. Y ahora veo el potencial y veo lo bonito que es vivir la vida a través de ella. Y si no hubiera tenido esas personas clave que entraron en mi vida, a lo mejor yo no estaría aquí contándote esto. Y a lo mejor tú no estarías descubriendo cosas que te han pasado, que no sabías cómo ponerles palabras y que a raíz de escucharme lo estás haciendo. Y eso es evolucionar, eso es crecer. Y veo tu valentía en escuchar mis palabras porque no son fáciles, porque van a activar cosas en ti. Y eso es bueno, porque estás creciendo para aportar tu luz a la Tierra. Y al final a eso es a lo que hemos venido todos, a aportar nuestra luz única. Nadie tiene tu luz. Y por eso es importante que tú seas tú, descubras quién eres y para qué has venido. Así que esta es la peor experiencia que tuve a nivel energético con entidades y que marcó mi comunicación y mi conexión con el mundo de las energías. Si quieres dejarme algún comentario o compartirme alguna de tus experiencias, estaré encantada de leerte. Puedes hacerlo en la sección de comentarios y si no, nos vemos en el siguiente vídeo con mucha luz y amor. Andrea Tamaro.